Vamos a leer la palabra de Dios en esta noche en Marcos 8, 22, 26. Tengo una porción de la Biblia donde narra Marcos una sanidad más. Estoy tratando de meditar en todos los milagros que Cristo ha hecho y cómo de una forma tan peculiar, característica en el Señor, trata cada enfermedad como a cada persona de una forma tan diferente, nunca de la misma forma. Y yo creo que Dios respeta nuestra individualidad. Por eso es que hizo al hombre con una identidad y a la mujer también. Así que Dios, dice la palabra del Señor, que nos llama por nuestro nombre. Este es un gran privilegio que siendo ovejas de su manada, no nos cuenta por números, sino que tenemos un nombre y Él lo conoce. Pero este privilegio se vuelve una responsabilidad, porque así como Dios nos identifica para bien, podemos ser identificados también para mal. Así que hay que tener cuidado, porque cada privilegio demanda un deber, una obligación o una gran responsabilidad. Dice la palabra del Señor en Marcos 8, 22, 26. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Vuelvo a repetir, las sanidades de Cristo diferente una de la otra, tratamientos diferentes para cada persona como para cada problema. Nuevamente estamos en Betsaida. Betsaida es una pequeña aldea que quedaba al noreste del mar de Galilea. Y era una aldea que su nombre significaba casa o lugar de pesca, pues esta era la actividad a la que se dedicaba todo el pequeño pueblo. Era una ciudad donde habían nacido Pedro, su hermano Andrés y también el apóstol Felipe. Y a pesar Betsaida de ser un pueblo donde Jesús había hecho muchos milagros, ellos no se habían arrepentido. Entonces Jesús tuvo una expresión muy dura por su incredulidad. Hay muchas personas que han recibido y han visto milagros de Dios. Hasta les he escuchado testificar con mucho sentimiento, patéticamente expresan lo que Dios ha hecho con ellos. Hay muchas personas que conocen a Dios porque han recibido un milagro. Personas que dicen ser creyentes, pero que no se han arrepentido. Una cosa es que usted vaya a la iglesia, una cosa es que yo escuche la palabra o la predique, y otra cosa es que yo me haya arrepentido. En otras palabras, aunque el arrepentimiento no es sinónimo de conversión, pero van de una forma tan concomitante, tan juntas, que algunos dicen eres arrepentido como un sinónimo de decir eres convertido. Entonces, estas personas que se muestran aparentemente creyentes porque han recibido algún milagro del Señor, sin embargo, siguen inconversas.
no se han convertido a Cristo, no lo han hecho su Salvador, mucho menos su Señor. Hay una diferencia entre el Salvador y el Señor. El Salvador es la persona que me rescata, pero Señor es la persona a quien yo le obedezco. Entonces, hay mucha gente, inclusive, que ha recibido la oración de conversión, pero que no aceptan la imposición del señorío de Cristo. La Biblia dice que el castigo será mucho mayor para estos, sean pueblos, naciones, familias o personas, que para aquellos que no han tenido este conocimiento de Dios. Hay mucha gente que no ha tenido esta experiencia y no es que ellos estén mejor que nosotros de ninguna manera. Por supuesto que no, pero la responsabilidad de aquellos que han tenido una experiencia con Dios o por cercanía, por familiaridad o por crianza, tienen que ser más grande. Así que hay que tener un poco de cuidado. Cuando Jesús entró en esta aldea de Betsaida, hubo alguien que le suplicó por un ciego. Jesús siempre escuchaba peticiones, súplicas, ruegos, intersecciones. Mayormente por la gente enferma, habían personas que venían a suplicar. Algunos eran familiares, tal vez otros eran amigos cercanos, vecinos, compañeros de trabajo, en fin, personas que siempre estaban clamando a favor de los demás. Dice la Biblia que un ciego fue traído al Señor por su familia o amigos, aprovechando de este modo la oportunidad que le brindaba la proximidad del Señor, porque Jesús no estaba todo el tiempo en un solo lugar. Él estaba en un constante movimiento. Su itinerario de Jesús era bastante cambiante. Venía a una ciudad, se iba para otra, regresaba, en fin. Tenía él un recorrido muy diverso. Así que la gente cuando lo veía que llegaba, se avisaban, inmediatamente las multitudes acudían a él. Estos amigos anónimos rogaron al Señor que le tocase, no que orase solamente, sino que le tocase. Que ahí está el verdadero secreto. Nosotros oramos porque eso es lo único que podemos hacer. Interceder por el enfermito, interceder por la persona que está sufriendo, atravesando en el valle de sombra de muerte algún mal, algún problema. Nosotros solamente podemos orar. Pero lo importante, lo más maravilloso es que Jesús los toque. Y ahí tiene que haber una experiencia personal entre el enfermo o la persona que está sufriendo el problema y el Cristo que le puede sanar y también le puede ayudar. Así que ellos esperaban que Jesús lo tocase con la seguridad de que así su vista sería restablecida y el ciego vuelva a ver. No se olvide de esto. Tenemos problemas, tenemos necesidades y la oración intercesora es el vehículo que comunica. La oración es el ruego, es la súplica. Es como la religión. La religión es el pensamiento, el sentimiento y la acción del hombre. Pero la religión no sana. La religión no conduce a una liberación total. Es el medio a través del cual nosotros nos comunicamos con Dios. Entonces, el pensamiento, el sentimiento y la acción de Dios, ese es el que hace la solución de nuestros problemas. Por eso es que la gente rogaba que Jesús tocase a los enfermos. Si en este momento, al predicar la palabra y al estar orando por muchas personas, suplicamos que Dios toque, no solamente que nosotros oremos y usted reciba la oración, sino que Dios toque a la persona. Verdaderamente,
Esto es lo que esperamos y son parte de la forma como Dios actúa en la vida de todos los que se acercan a Él. Cuando el Señor recibió la petición de que toque, ni siquiera le dijeron, Señor, ora, no, tócalos. Me hace acordar el caso de Lidia, la vendedora de púrpura de Tiatira. Dice la palabra del Señor que cuando Pablo estaba predicando ahí a la orilla del río, entonces el Señor tocó el corazón de la mujer. Mire, esa simbiosis, esa relación, esa vivencia. Si el Señor toca su vida, entonces podemos embarcarnos en la solución más pronta, más directa, más segura. Así que la actitud del Señor cuando le pidieron que orase y tocase al ciego, el Señor lo tocó cogiéndolo de la mano y parece que se salió por la tangente, como que el Señor tomó una actitud que ellos no esperaban. ¿Y cuál fue la actitud de Jesús? Sacó al ciego de la multitud y de la ciudad, fue para fuera de la ciudad. Esa es la actitud de Jesús. ¿Cuál fue la razón? El Señor constantemente estaba ministrando a vista y paciencia de la gente. Nunca se aislaba, ni tampoco aislaba a los enfermos. El Señor no tenía que hacer predigitación, no tenía que hacer el Señor malabares para que la gente le crea. El Señor actuaba de una forma tan normal, actuaba de una forma tan directa, pero esta vez parece que se salió por la tangente. Cogió al ciego, lo llevó, porque el ciego no podía caminar, no veía, tenían que conducirlo, así que lo llevó fuera de la ciudad. Ha tenido que caminar para salir de la multitud y salir fuera de la aldea, ha tenido que caminar con su ciego de la mano. ¿Cuál fue la razón? Sin duda, tenía que ver con el hecho de que Betsaida, la ciudad, ya había sido juzgada por su incredulidad. Recuerdo a mi memoria, recuerdo que cuando Jesús por segunda vez llegó a la ciudad donde se había criado, a Nazaret, no pudo, dice la Biblia, hacer milagros, que se minimizó el poder del Señor. No. ¿Por qué no pudo? Dice la Biblia, por la incredulidad de la gente, porque Cristo no puede bendecir la incredulidad. Cristo no puede bendecir su pecado. Cristo lo saca de su pecado, nos saca del problema. El Señor no puede bendecir al hombre en toda su maldad. Entonces, el Señor no pudo, dice, salvo que sanó a algunos, así, de una forma tan simple, salvo que sanó a algunos, sin mucho impacto, pues ahora se encuentra con este problema en Betsaida. En Mateo 11, 21 y 22 está la declaración de la maldición a Betsaida. Ay de ti, dice el Señor, Corazín, otra ciudad, y ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón, dos pueblos fenicios que quedan a orilla del Mediterráneo, que eran paganos totalmente, dice, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Mire el arrepentimiento del hombre que siente que hay para ellos una sentencia de muerte. El asunto nos hace acordar también al ministerio de Jonás. Nínive se arrepintió en ceniza, en silicio, o sea, en luto, se enlutó. Y Dios escuchó a un pueblo pagano. Pues si Betsaida se hubiera arrepentido, lo habrían hecho de esa manera. Por tanto, dijo Jesús, hablando de Corazín y Betsaida, por tanto digo
que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Entonces había una sentencia de maldición por la incredulidad. Por lo tanto, Betsaida, según el escrutinio de ese momento de Jesús, no recibiría más evidencias del poder de Jesucristo. ¿Quieren recibir un milagro? Fuera de la ciudad. ¿Quieren que este Dios sea bendecido? Lo saco. Aquí no tenemos nada que hacer. Es algo incomprensible. Estudiando la Biblia yo encuentro cosas incomprensibles, pero bueno, no estoy estudiando mi libro, estoy estudiando el libro de Dios. No estoy estudiando lo que mi voluntad sintió en algún momento, sino lo que la voluntad de Dios ha establecido. Mire este caso de incredulidad y la forma como reacciona Jesús. En el capítulo 5 del libro de Marcos, de este mismo libro, en el versículo 40 dice, y se burlaban de él. Jairo, un principal de la sinagoga, había pedido que Jesús vaya a orar por su hija que tenía 12 años, que estaba grave. Pero luego que el Señor estaba ministrando a una mujer con flujo de sangre, algunas personas que vinieron en su casa le dijeron, Jairo, no molestes al maestro. Tu hija ya no está grave, ya se murió. Pero Jesús le dijo, Jairo, vamos, no tengan miedo. En otras palabras, está conmigo. Así que se fue y cuando él llegó encontró a la gente llorando, alborotando, haciendo problemas propios del mismo duelo, síndrome de la muerte. Así que Jesús, para tranquilizarle, le dio un mensaje esperanzador. Le dijo, la niña no está muerta, la niña duerme. Pero los que estaban en la casa de Jairo, que habían estado en la agonía de la niña y que al final lo vieron expirar y estaba muerta, se burlaron de él. Estaban llorando, luego se burlaron de Jesús. Jesús iba a hacer un milagro de resurrección, pero en medio de ese pueblo incrédulo, en medio de esa multitud incrédula, y no solamente incrédula, sino burlona, Jesús no podía actuar. Así que dice la palabra de Dios, mas él echando fuera a todos, así como lo oye, mas él echando fuera a todos, fuera burladores, fuera llorones, fuera gritones, fuera lamentadores, fuera endechadores, fuera plañideros, fuera. Tomó al padre y a la madre de la niña y a Pedro, a Juan y a Jacobo, los tres que lo habían acompañado, y entró donde estaba la niña. No hay cosa que más le moleste al Señor que donde haya una necesidad real de una persona que está sufriendo y que está corriendo el riesgo de muerte, haya gente incrédula. Y peor, si se suma la incredulidad, la burla. Así que también es cierto tal vez que el Señor Jesús prefería estar a solas con el ciego, y también el Señor trataba de evitar la publicidad innecesaria. De gente incrédula, el Señor no quiere que nadie comente de él. Solo los labios que han sido bendecidos por la presencia de Dios y enviados son los que deben compartir la palabra de Dios. El resto debe aprender a oír. Y no lo digo para separar a nadie, no. La iglesia está dentro de estas posibilidades. Estoy hablando de los inconversos, no de los que somos, que tenemos, que creemos. Por el contrario, nosotros somos impelidos a hablar, a testificar, a enseñar, a mostrar las maravillas de Dios en nuestra propia vida. Así que la metodología de Jesús no cambia, ni vamos a esperar algo especial. Yo como evangelista he visto de todo. Y
ya me trae recuerdos curiosos, grotescos, absurdos, inaceptables, podría decir. La gente piensa que por los gritos, la gente piensa que por las lágrimas, la gente piensa que por las alabanzas y los retortijones que se puedan dar, Dios va a actuar. No, Señor, no es así. Estudiemos al Dios de la Biblia y veamos su carácter. Y conociendo el carácter de Dios, entonces usted entenderá cuál es el gusto y la preferencia de Dios cuando nosotros nos dirigimos a Él. Así que los recursos de Jesús fueron sencillos. Eso era su costumbre. En el versículo 23 que hemos leído ahorita, dice, y escupiendo en sus ojos. Esta vez no escupió en la tierra para hacer un lodo, no. Mire, es diferente de lo que hizo con el tartamudo, mudo. No, no, aquí lo que hace el Señor escupe, pero de frente a los ojos del ciego. Y dice, luego puso las manos encima, inmediatamente le pregunta, ¿ves algo? ¿Ves algo? El Señor está tratando con la fe de este hombre. Así que el Señor se valió de medios que ya había empleado, como una repetición tautológica, lo hace aquí, lo hace más allá, pero ¿qué es? Es el mismo problema, es la misma persona, es el mismo contexto en el que el Señor se mueve. El pecado suyo es igual al mío, y el pecado de los de allá, de por acullá, el pecado es el mismo. Entonces la medicina tienen que ser la misma, la llaga de Cristo, el poder de Cristo, la voluntad de doblar al Señor y dirigida hacia el necesitado. Gloria al Señor. Así que el Señor volvió a hacer lo mismo que había empleado siempre. Pero hay que pensar una cosa. Una habría sido la saliva de Pedro, como la de Juan o como la nuestra. Y otra, la saliva de Cristo. Pero aún así, Dios la reviste de su poder sobrenatural. Ahí está el secreto, ahí está el quid del asunto. Ahí está el meollo del problema. Que los elementos tan pequeños, una Biblia que tiene en su mano, un texto bíblico que se memoriza, puede tener tanta fuerza, pero si está revestido por el poder sobrenatural de Dios. Esa es la diferencia para que podamos entender por qué uno sí y por qué otro no, tomando la misma medicina. La sanidad del Señor en esta vez es un caso sui generis. Así como lo oye, único. Este es un rasgo más distintivo del milagro. ¿Cuál fue? Que se llevó a cabo en 2 etapas, en forma gradual, en vez de ser instantánea. Estudiando la palabra de Dios, la neumatología. ¿Qué estudia la neumatología dentro de la teología? Pues estudia al Espíritu Santo y los dones carismáticos. Entonces, hay 9 dones, 3 que son dones de revelación, 3 que son dones de poder y 3 que son dones de inspiración. En los dones de poder, el primero es la fe, el segundo es las sanidades y el tercero los milagros. Ahora vean ustedes, don de sanidad, don de milagros. ¿Y cuál es la diferencia? Que las sanidades son paulatinas, que las sanidades llevan una terapia, que las sanidades se conducen dentro de la naturaleza del cuerpo humano, mientras que el milagro es instantáneo. El dunamis de Dios actúa instantáneo, rompiendo las leyes naturales y dando paso a lo extraordinario. Por eso que cuando estudiamos la Biblia,
a un pastor no le llama la atención que Dios haya empleado uno u otro método. Él es el Señor de la obra. Él es el Señor de la salvación, de la sanidad, de la liberación. Nosotros somos los beneficiados. No tenemos por qué exigirle si Él quiere emplear un método u otro. Lo importante que Él está haciendo la obra. Eso es lo maravilloso. Así que esta sanidad fue de forma gradual, no instantánea, no un milagro que irrumpe una ley, no un milagro que quebranta una ley, no un milagro que desconoce, la considera anodina, sin valor. No. De una forma instantánea. El problema es que la gente a veces lo interpretamos mal. La vista parcial restaurada de este hombre le permitió ver lo que parecía árboles. El Señor le escupió, le puso las manos, le dice, ¿ves? Y él dijo, veo como árboles, pero no eran árboles, eran las personas que se venían acercando, porque cuando Jesús lo sacó al ciego, yo me imagino que la multitud no se quedó ahí a la retaguardia esperando que suceda, no, la multitud curiosamente avanzó. Así que a esa multitud lo vio como árboles, pero al comprobar que se movían, comprendió que no eran árboles. Los árboles, los seres autótrofos no se mueven más que en las hojas, en las ramas, pero no se mueven del lugar. Pero estos estaban caminando, estaban viniendo. Entonces, al darse cuenta que se movían, el ciego comprendió que no eran árboles, eran personas. ¿Por qué realizó el Señor este milagro en 2 etapas? Mire lo que dice la gente. Algunos comentaristas liberales, y me estoy refiriendo a todos los pastores inclusive, tengo una lista de todos los pastores liberales que no creen en que Dios en el siglo XXI haya actuado como en el siglo I, que no creen en el poder ilimitado, absoluto de Dios. ¿Sí? ¿Sí? Hay muchos que están reinterpretando la Biblia porque no encuadra, porque no está en acorde con la filosofía de este siglo. ¿Y desde cuándo Dios ha sujetado su palabra a la filosofía del hombre? Yo no sé desde cuándo. Pastores que han ido al seminario, han alcanzado altos grados, son doctores, no sé en qué, pero ellos dicen que son doctores. Ojalá que en el cielo podamos conservar el título de doctor y sería maravilloso. Aquí en el suelo nos soslayamos de eso, pero ojalá que podamos conservarlo allá en el cielo. Entonces, estos señores liberales han sugerido que esta restauración parcial del ciego señalaba, ¿qué señalaba? El debilitamiento del poder de Cristo. Es algo absurdo, inconcebible. Pero en la filosofía racionalista, bartiana, si un pastor me está escuchando sabe lo que estoy diciendo. En la filosofía racionalista bartiana, made in Suiza. Bueno, todo tiene que ajustarse al pensamiento del hombre. Según ellos, Dios en Cristo se va debilitando. ¿Ha visto tamaño disparate? ¿Ha oído semejante disparate? Pero pastores, teólogos racionalistas lo dicen. Cristo se está debilitando en su poder. Otros sostienen que se trataba de un caso más difícil de lo habitual. O sea, el Señor se encontró con un caso difícil. Y el Señor se agarraría la cabeza y diría, ¿en qué lío me metí? Imagínense 1.600.000 personas que el Señor los saca de Egipto y se encuentran frente al mar. ¿Qué le habría dicho el Señor? Moisés, ¿por qué cogiste esta ruta? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Yo recuerdo estando en Colombia, en el Caribe, haber sido en Cartagena, Santa Marta,
en una de estas ciudades, aparece una profetisa que había arrasado en ese departamento del Cesar, en Colombia, en el Caribe, frente a Panamá. Entonces, la profeta había arrasado con la gente que le creía y le seguía. Pero en ese departamento del Cesar es bastante peligroso. No sé si hasta ahora, y hay muchos años que yo no voy para Colombia, pero era bien peligroso el terrorismo. Mataban a la gente y mayormente a los predicadores. Entonces está la pastora en una iglesia, la profeta que profetiza, diciendo yo Jehová, y de repente oye que vienen los terroristas y ella comienza a profetizar, yo Jehová, tengo miedo, ayúdenme, protéjame, no me dejen en manos de los terroristas. Dios puede hacer eso. Moisés le diría, ¿en qué lío nos hemos metido? Eso no es posible. Por el contrario, cuando Moisés gritaba, Dios le dijo, ¿qué tienes en la mano? Y Moisés le dijo, una vara. Entonces, ¿por qué lamentas? Estira la vara para que el mar se abra. ¿Usted cree que el mar se puede abrir con una vara? Claro que no. Pero si la vara la maneja Dios, sí. Ah, claro. ¿Usted cree que el lodo pueda sanar? No. Pero si Dios lo maneja, sí. ¿Usted cree que la saliva puede hacer un milagro? No. Pero si Cristo lo maneja, sí. Entonces, estos señores no tienen razón para decir esto. No es nada difícil. La misma Biblia dice, ¿qué imposible hay para Dios? Eso es lo que puede responder a tamaño disparate que la gente pueda pensar que Cristo se encontró con un problema más grande que él. No aceptamos semejante cuestionamiento del poder divino. Más bien es como un acto deliberado de parte del Señor para beneficio de este hombre y de los discípulos que observaban. El Señor está tratando un caso y al mismo tiempo está dando una pedagogía. No se olviden que en cada recurso que el Señor disponía había una enseñanza para los que le estaba preparando. El comentarista McLaren afirma que Cristo, esto sí me gusta, acomodó la velocidad de su poder a la lentitud de la fe de este hombre. Esto sí lo puedo creer. La velocidad del poder de Dios supera al de la luz. Y la comprensión del hombre puede hacer competencia con una tortuga o con un caracol. Sí, ahí sí, más o menos. Y no es que yo me menosprecie. Conozco las limitaciones del hombre. En esta epidemia, en esta pandemia, hemos visto la capacidad del hombre. Aquí lo hemos visto. Todos encerrados, todos temblando. El virus escoge a quien quiere y mata a quien quiere. Solo la misericordia de Dios ha hecho posible que todavía estemos vivos. Profesionales, estadistas, gobernadores, médicos, han muerto. El hombre sí tiene limitaciones. Nosotros agregamos, y podemos decirlo, el gran médico podía haber sanado a este hombre en forma instantánea, como lo hizo con todos los otros casos, pero intencionalmente lo hizo así. Él quiso hacerlo así. No tengo nada que ver. La sanidad del ciego fue perfecta. Estoy terminando ya. El Señor no iba a dejar su obra a medio hacer, entendámoslo. Por eso tocó de nuevo al ciego cuya vista fue restaurada totalmente. No lo dejó ahí medio tuerto, medio pico, extraviado. No, lo dejó sano. Esto nos recuerda que Cristo jamás abandona su obra a medio hacer. Hay cristianos a medio hacer, como Efraín, torta cocida por un lado y por el otro lado cruda. O sea, hay cristianos que por un lado estamos cocidos, cocinados, pero por otro lado estamos crudos. El Señor no hace eso.
Si alguien cree que el Señor lo hizo a usted así, es que no sabe lo que está diciendo. En el nombre del Señor y con mucho respeto a los hermanos, porque yo me caracterizo por ser un predicador que respeta a la gente. Jamás los insulté. Jamás. A menos que me haya enfrentado a alguien que dice ser un gran y de gran no tiene ni la G de gallo. Ahí sí me he enfrentado en algunas ocasiones, que son muy pocas, por cierto. Así que el Señor no abandonará su obra a medio hacer, sino que concluye lo que ha comenzado. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó la obra en vosotros, ¿la ha comenzado? Sí, dándonos la palabra, el llamamiento general, la gracia preeminente, llevándonos al arrepentimiento, produciendo fe salvadora y luego la metanoia, el cambio, la conversión. Esta es obra de Dios. Jesucristo lo ha hecho. Y dice la palabra de Dios que esta obra que Él ha comenzado en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y eso tiene que hablar con su retorno. Así que el Señor está trabajando todos estos siglos para perfeccionar al hombre. En 1 Corintios 13:12, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido, cómo me salvó el Señor. Así que la recomendación final del Señor, ¿cuál fue? Que no entrase a Betsaida, no te vayas a la ciudad incrédula, no te juntes ya con los incrédulos, anda a tu casa, a tu hogar, a tu familia, allá anda. Ya no regreses para estar con estos incrédulos. Mire qué palabras para tan duras. Sinceramente, hermano, eso me hiere también a mí. Como dijo Isaías, yo habito en un pueblo de labios inmundos. Lo reconocemos. Nuestra naturaleza no es mejor la de uno del otro. Entendámoslo. Entendámoslo. Pero gracias a Dios, que aunque Dios tiene mensajes duros, Él tiene cierta contemplación cuando la gente se acerca con mucha sinceridad a Él. Uno de los pecados más grandes que Dios aborrece, entiéndalo, es la incredulidad. Así como lo oye. En Tito 1:5, escuche lo que dice Dios. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos. Mire, los incrédulos están a la misma altura, o mejor dicho, a la misma bajeza de los corruptos. ¿Qué le parece? Así que para el Señor un corrupto y un incrédulo son iguales. El uno tiene un pecado de impiedad si el otro tiene un pecado de corrupción, así que de inmoralidad, así que tipificando los pecados delante de Dios son pecados. Dice, más para los corruptos, corrompidos, incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Qué terrible situación. No te vayas, no entres a la ciudad. No. Te vas a encontrar con un incrédulo. ¿Qué van a discutir? ¿Qué van a conversar? Mire, 2000 años después, teólogos incrédulos diciendo que el poder de Dios se estaba debilitando. ¿Qué le parece? 2000 años después que el cristianismo está autenticado por las obras, la historia habla de hechos reales que ha transformado, el cristianismo ha vencido toda fuerza opositora del diablo, del hombre y de la carne. Pero aún así, 2000 años después, el hombre está dudando en su incredulidad. Así que vamos a terminar, pues, este milagro le dio Vitoncio por etapas. Aquí hay una verdad simbólica, sí. No hay nadie que perciba toda la verdad de Dios en una sola vez. Pablo se murió diciendo
que él no sabía cómo Dios lo había conocido. Tengo yo 50 años predicando el evangelio y me siento tan inútil, tan necesitado, tan incapaz como el primer día que vine para conocer la voz del Señor. Así me siento. La perfección es de Dios. Soy un elemento perfectible, pero no perfecto. Dios lo hará cuando este cuerpo imperfecto no exista. Así que uno de los peligros de cierto tipo de evangelismo, ¿cuál es? Que hace suponer que una persona acepta a Cristo, se convierte y ya se transformó. Ya llegó al final de la carrera cristiana. Sin embargo, la decisión por Cristo y la incorporación a una congregación como miembro de esa institución no lo hace el final del camino, sino el principio del camino. La gente, usted y yo, y todos los que estamos todavía vivos, necesitamos seguir creciendo espiritualmente hasta llegar a la estatura de Cristo. Dios nos bendiga. Qué lindo milagro como para meditar. Qué lindo milagro. Sinceramente, la palabra de Dios es hermosa, profunda, tiene tantas